adecuado dónde colocar la ropa limpia, la ropa que se acaba de bajar de que estaba tendida, la ropa que se acaba de planchar, todo tiene un lugar. Y nosotros como padres, desde muy pequeños, gracias, le enseñamos a nuestros hijos que ellos deben de ir ordenando sus cosas. A nosotros también, nuestros padres nos enseñaron que debíamos de estar ordenando. Entonces traemos un principio donde a nosotros nos han enseñado y por ende nosotros hemos enseñado a nuestros hijos. Pero la palabra del Señor hoy nos va a hablar de algunos aspectos acerca de cómo ordenar y qué hay que ordenar. A veces nosotros como padres somos exigentes en ordenarle a nuestros hijos las cosas, pero resulta que aún siendo nosotros grandes hay cosas que debemos ordenar, hay cosas que debemos de tener al día. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cuidando nuestra mayordomía. Creo que esa palabra la hemos escuchado mucho en la palabra del Señor y de hecho hay un relato acerca de la mayordomía y eso lo encontramos en Lucas 16. Dice la palabra, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Nosotros conocemos esto y lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero lo vamos a aplicar a nuestra vida, lo vamos a aplicar a nuestra familia, acerca de la mayordomía que el Señor nos ha dado a nosotros. Hemos leído acerca de que era una persona que tenía cargo, podríamos decir, una hacienda, una finca, tenía muchas cosas a su cargo y el dueño de la finca, del terreno o de lo que estaba a cargo, escuchó y dijo, este está haciendo cosas inadecuadas. Voy a ir ante él y le voy a preguntar qué está haciendo y cuando le pregunta qué estás haciendo, al mismo tiempo le dice, dame cuentas porque ya no vas a ser más el mayordomo. Ya no va a suceder que vas a seguir dirigiendo lo que te he dado. Entonces una vez lo aplica así como solo para el trabajo o decimos, solo le pasó a él hace tiempo, pero ¿qué tal eso nos sucede hoy a nosotros? ¿Cómo está nuestra mayordomía en nuestra casa? ¿Cómo está la mayordomía en nuestro trabajo? ¿Cómo está nuestra mayordomía en el ministerio? La mayordomía la podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que dar cuentas acerca de lo que nosotros nos fue delegado y cómo nosotros lo estamos haciendo. Entonces va a haber un momento en que vamos a recibir o nos van a decir, dame cuenta de lo que estás haciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado en el trabajo, pero a veces nos piden cuentas de lo que estamos haciendo en el trabajo. Vamos a ver tu desempeño laboral, vamos a evaluar el desempeño laboral de este mes. Y nos van evaluando punto por punto por punto. ¿Qué pasaría si el Señor hoy nos dice, quiero evaluar tu desempeño como padre de familia? De 1 a 100, ¿cuánto nosotros tendríamos de puntos? ¿Qué es lo que nos evaluarían a nosotros como padres? Está bien complicado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos la palabra del Señor, sabemos que nos han enseñado, que están las escrituras, que están los mandamientos, que hay preceptos que nosotros tenemos que seguir día a día y no nos lo tienen que estar diciendo. A veces creemos que es que el Señor, no me dijiste, Señor, que tenía que educar a mis hijos. No me dijiste, Señor, que todos los días tenía que llevar a mis hijos a la iglesia. Es que yo no sabía que había que orar todos los días. Pero en el trabajo tampoco nos dicen qué hacer todos los días. Ya sabemos una responsabilidad. Cuando nos contratan, obviamente, ven nuestro currículum o ven nuestras capacidades y nos dicen, usted está contratado para tal puesto. Y el puesto es esto y esto que usted tiene que hacer todos los días. O por lo menos en un buen tiempo. Como cuando nosotros comenzamos a ser padres, sabíamos a la responsabilidad a la que nos estábamos metiendo. Y si no la sabíamos, la íbamos aprendiendo en el camino. Y aquí la palabra del Señor nos va enseñando también cómo ir guiando a nuestros hijos a través del Evangelio. Entonces, la mayordomía, hermanos, es la capacidad, y lo vamos a ver que según el griego 3624 es oikonomos, de la base griega 3551, que significa distribuidor de la casa, administrador, supervisor, empleado en esa capacidad, por extensión agente fiscal,
figurativamente, predicador del evangelio, tesorero, administrador, curador y mayordomo. Entonces, como vemos, hermanos, hay varias responsabilidades donde, ¿qué significa ser mayordomo? Y parte de la que nosotros tenemos es poder supervisar como padres la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos y realmente la estamos haciendo bien. Pero también nos habla, dice figurativamente, predicador del evangelio. Como le dije, hablando también del ministerio. Y por último dice tesorero, administrador, y eso lo habla o lo podemos aplicar desde la manera social, cómo nosotros estamos administrando los bienes que el Señor nos ha dado. Primera de Corintios 4 dice, así que Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los ministerios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. Algo importante es que debe haber fidelidad como administrador. Ya vimos que administrador viene también de ser mayordomía o ser mayordomo. Entonces, habla que un administrador debe ser fiel. Y no solo estamos hablando de la fidelidad en la casa, no solo estamos hablando de fidelidad hacia la pareja, estamos hablando de la fidelidad en la familia, en la fidelidad en nuestros gastos, en la fidelidad en servirle a Dios, en todas las áreas de nuestra vida, la fidelidad hacia nuestro trabajo. Muchos ven el trabajo como una carga, ven el evangelio como una carga, ven la casa como una carga, pero el Señor no dice que es una carga, nos dice que debemos de ser personas que deben de ser fieles porque tenemos la capacidad de administrar lo que Él nos dio. Entonces, debemos de entender que tenemos responsabilidades en el evangelio que nos han sido delegadas o el cual el Señor nos dio y que como miembros debemos de ser fieles. En nuestra casa debemos ser fieles. El trabajo debe ser fiel en nuestra casa, no solo como padres, sino como hijos. Y al inicio les decía, nosotros como padres les ordenamos a nuestros hijos el orden. Les ordenamos que sean limpios, les ordenamos esto y le vamos ordenando. Pero también nosotros debemos ordenarnos a nosotros mismos fidelidad para poder ser buenos mayordomos. Y aquí hay una gráfica acerca de qué es un proceso administrativo. Si usted recuerda, nomás les di que era mayordomía, hablaba de que era algo administrativo y nos habla acerca de planeación. Y la planeación es ver hacia futuro. Voy a planificar qué voy a hacer a futuro. Nos habla también acerca de organización y es cómo lo vamos a hacer. También nos habla acerca de dirección y es involucrar a todos los miembros, en este caso de la familia o de la iglesia, depende de donde nosotros estamos, y el control es poder saber que se ejecutó las cosas correctamente. Usted dirá, pero yo no quiero saber eso, porque eso a mí no, yo no estudié, yo no quiero saber de eso, porque eso solo dan en la universidad, pero sabe que es necesario y que nosotros hacemos eso todos los días en nuestra casa. Planificamos cuando salimos o en la noche, un día antes, planificamos qué vamos a hacer el día de mañana. Me voy a levantar temprano, tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer esto, voy a cocinar. Planificamos qué vamos a hacer, vamos a ver qué recursos vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer y al final del día terminamos pensando, en el caso de las amas de casa, no logré comprar tal cosa que me hizo falta para terminar de hacer la cena, por ejemplo. Y así en el trabajo, planificamos qué vamos a hacer, los que están en el área de producción comienzan a pensar, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Cuánto vamos a producir? Están pensando qué van a hacer en el día. Y lo mismo nos tiene que suceder a nosotros. ¿Cómo vamos a avanzar en el evangelio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera se desarrolla? Y en la familia exactamente lo mismo. ¿Qué planificamos para nuestros hijos? Como familia, ¿qué queremos a futuro? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y si todos los miembros de nuestra familia están involucrados. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos de planificar, organizar, controlar y dirigir. Y cuando la hermana estaba dando acerca de la prédica de José, hablando sobre José, yo pensaba en que él no era un hombre estudiado, había sido esclavo, por lo tanto no había tenido la oportunidad de estudiar un nivel universitario. Tal vez si pudo haber tenido conocimiento era antes que fuera esclavo,
Pero después que fuera esclavo, él no tenía ninguna idea de cómo llegar a ser un administrador. Y llegó a ser el administrador de Egipto. ¿Con qué capacidades? ¿Con qué conocimiento? El conocimiento que el Señor le dio. Entonces, cuando la hermana leía y escuchaba, le decía que al faraón qué es lo que tenía que hacer. Estaba planificando a futuro. Le estaba organizando cómo debería ser, qué es lo que debería hacer, y al final lo dejan él al frente controlando que todo lo que él había dicho sucediera. ¿Vieron cómo sí se puede planificar y que no necesitamos tener un nivel de educación alto o pensar, es que porque no fui a la universidad, yo no sé cómo hacerlo? Claro que lo podemos hacer, hermanos, porque el Señor nos da la habilidad y la sabiduría tal y como se la dio a José. Entonces es importante que tengamos en cuenta que debemos de planificar todo el tiempo. Y mientras hablamos de planificación, debemos de entender que dice Salmos 24:1. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Cuando yo meditaba en eso, pensaba en que a veces nosotros pensamos que los recursos por nuestras fuerzas las tenemos. Yo tengo tal cosa porque trabajé, porque me esforcé, estoy en tal puesto, porque tengo la capacidad, porque estudié, porque mis papás. Podemos pensar muchas cosas, pero cuando yo me apego a la palabra del Señor, dice, todo el mundo entero es del Señor y lo que hay en Él. Entonces, cuando nos dice que todo es de Él, entonces, ¿qué es mío? ¿Qué es suyo? Nada. Nada es de nosotros. Entonces, si nada es de nosotros, ¿qué somos en esta tierra? Mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué le dio el Señor? Una casa, una familia, hijos, esposa, un trabajo, un carro. No sé qué es lo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros, pero tenemos algo el cual tenemos que administrar todos los días. Todos los días tenemos que entregar cuentas, hermanos, de lo que estamos administrando. No solo de nuestra familia, también de las cosas materiales debemos de entregar cuentas. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto lo estamos administrando? ¿Cómo va a ser nuestra respuesta cuando el Señor pregunte, quiero saber cómo va tu mayordomía? He escuchado cosas por ahí, como le dijo aquí al siervo. Esperemos que nuestras cosas sean buenas, que escuche. Este siervo sí, esta sierva sí está trabajando bien, está multiplicando lo que tú le diste. Los dones y las capacidades las tiene multiplicadas, hay que darles más. Entonces, debemos de entender que todo lo que tenemos, todo, hermanos, incluyendo a nuestra familia, nuestros hijos, es algo que el Señor nos ha dado para administrarlo y administrarlo bien. Santiago 4, del versículo 13 al 17 dice, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejantes a jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es impresionante cómo nosotros hacemos planes y no se contradice lo que dice la palabra del Señor, pero hacemos planes para las cosas materiales, pero para las cosas espirituales, ¿hacemos planes, hermanos? Muy difícil porque ponemos muchas veces, y no pretendo que alguien lo tome a mal, pero a veces pretendemos y decimos, el día domingo no vamos a la iglesia, pero vamos a ir a hacer tal cosa. Vamos, antes de poner a Dios como prioridad, ponemos otras cosas como prioridad. Y no digo que no sea válido, pero tenemos que tener una balanza en qué es más prioridad para nosotros que lo que no debe de ser prioridad. Entonces, si vemos al principio, dice, haremos negocios y ganaremos dinero. Muchas veces ponemos prioridad a las cosas materiales, a decir, no, yo voy a trabajar, voy a hacer esto. Si me da tiempo, si puedo, si me alcanza y si no estoy cansado, llego a la iglesia.
Si me da tiempo en alguna vez, voy a servir dentro de la iglesia. Si puedo, voy a dar alguna ofrenda. Cuando la palabra nos dice que nada de lo que tenemos es nuestro. O sea, yo entiendo entonces esto, que primero es entregarle a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Planifiquemos qué es lo que puedo hacer hoy. ¿Cómo tú quieres que organice mi día? ¿Cómo organizar nuestra familia? ¿Cómo organizar nuestro trabajo? Por eso le decía, no es que se contradiga, es que a veces lo pensamos de diferente manera. Cuando nuestra manera de pensar es preguntarle al Señor primero, ¿qué quieres que hagamos mañana? Si nos permites la vida. ¿Cómo lo podemos hacer si tú así lo deseas? Entonces, dice que debemos de entender que en esta tierra solo estamos de paso, hermanos. Hoy estamos, como dice la palabra, la vida es como una neblina del amanecer. ¿Cómo es la neblina? Un ratito. Si usted sale temprano, a veces hay neblina, a veces no hay neblina y tal vez lleva media hora y cuando ve ya no hay neblina. O sea, la vida pasa tan rápido. Pero mientras pasa esa vida, mientras estamos en esta tierra, debemos de apegarnos a la voluntad del Señor Jesucristo, a decirle qué es lo que debo hacer, cómo debo actuar, cómo guiar a mi familia, cómo servirte, cómo servir también dentro de mi trabajo. A veces, hermanos, pensamos que el jefe tiene la obligación de que llegue a la quincena y nos tiene que pagar. Pero ¿hemos desempeñado nuestro trabajo durante esa quincena? ¿Realmente nos hemos ganado esa quincena? Porque a veces pensamos que solo por llegar y sentarnos o hacer que llegamos y no producimos, está obligado en pagarnos, cuando la palabra del Señor a nosotros como cristianos nos dice que debemos de ser fieles. Fiel no significa solo estoy presente, es actuar como dijo el hermano, no solo ser, le voy a decir, pero hay que ser activos, hermanos. Entonces dentro del trabajo también hay que ser activos y ser administradores fieles del área en el que nosotros estamos, del trabajo que el Señor nos dio. Segunda de Reyes 21 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Cada vez que yo leo esta palabra, yo pienso en el momento en que nos toque partir a cada uno de nosotros. Muchos no les gusta pensar en la muerte, dicen, no hombre, todavía no me voy a morir, si Dios no quiere no me muero, pero ¿qué sucede si la muerte aparece o llega o ya el Señor destinó que vamos a morir? ¿Tenemos ordenada nuestra casa? ¿Dejamos ordenada nuestra casa? No lo hacemos, hermano. Incluso en el trabajo, si nos llegaran a despedir, ¿tenemos ordenado nuestras cosas en el trabajo? Recientemente nos ha pasado que se fue una persona y tenía a cargo de dejar a otra persona ahí en su lugar. Pasó el tiempo y ahorita se les preguntó, tiene cosas atrasadas desde el mes de agosto y supuestamente había dejado en orden todo. Entonces yo meditaba en eso y decía, ¿cuántas cosas yo también tengo atrasadas y no precisamente el trabajo, sino como familia? ¿Qué cosas tenemos atrasadas dentro de la familia? ¿Qué cosas tenemos atrasadas dentro del ministerio? Tal vez al trabajo no le ponemos tanta prioridad, decir, alguien más viene y ocupa mi puesto y que lo haga, pero en nuestra casa, hermanos, ¿tenemos organizado eso? A algunos no les gusta pensar en la muerte y decir, ¿cómo voy a pagar yo un servicio funerario si todavía no me voy a morir? Mucha gente lo piensa, pero ¿usted ha pensado cómo se va a caer su familia cuando usted no esté y que tenga que pasar por todo ese dolor y todavía tener que ir a buscar el servicio? Es bien complicado, hermanos. Pero si nosotros como personas adultas, responsables, buenos administradores, lo hacemos a tiempo, cero complicaciones. Y vamos a ver un ejemplo donde es necesario poder hacer las cosas a tiempo. Y eso lo encontramos en Génesis 27:1. Y aconteció cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron de vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, mas las manos son las manos de Esaú.
y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Del versículo 1 me pasé al 27, pero porque Isaac estaba a punto de morir, ya sabía que iba a morir. Y lo impresionante de eso es que él tenía la bendición para su hijo y lo dejó a última hora esa bendición. Cuando él ya no podía ver, no podía reconocer quién era su hijo. Y dice que cuando ya estaba a punto de envejecer, lo mandó a su hijo a que fuera a cazar y que le preparara un plato de comida. Sin embargo, la mamá de Esaú escuchó y le fue a decir, mira, fíjate que esto está planificando tu papá, anda a casar, yo creo que hasta ya lo tenía listo, le llevas a tu papá porque le pregunta, tan rápido veniste, ¿dónde lo conseguiste? Y le fue a robar la bendición que le correspondía. Y entonces, en el versículo 33 dice, cuando entonces se estremeció Isaac con gran estrecimiento y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa y me trajo y comí de todo antes de que vinieras? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a Jacob, mi hermano. Eso no está fuera de la realidad hoy en día, hermanos. Las familias pelean por las herencias que se quedan en la casa, pelean por las propiedades y a veces tal vez no pueden ni propiedad, pero pelean por la televisión que lleva a quedar, la cama, no sé, pero se pelean a tal punto que se llegan a aborrecer y desearse la muerte. ¿Por qué esperar a llegar la muerte para que podamos dejar las cosas en orden, para poder arreglar lo que tenemos que arreglar? En este caso, hermanos, era la bendición. Y la bendición dice que abarcaba el derecho de presidir la familia y heredar una parte doble de los bienes de las tierras del padre que había muerto. O sea, le robó la bendición, que era el doble de lo que le debería haber correspondido a él. Y eso sucede hoy en día, hermanos. Las familias se pelean por eso. Cuando nosotros entendemos que somos administradores, que nada es nuestro, debemos dejar las cosas en orden, dejar todo planificado, enseñar en nuestra familia, en el caso de decirle, mira, fíjate que si hay una cuenta bancaria, mira, esta es la cuenta bancaria, este es el beneficiario, si hay un carro o hay una casa, mira, esto se va a distribuir de esta y de tal manera en el momento que no esté, o si ya todavía existe esas cuestiones, de decir esto y esto y esto va a suceder, necesito que esto se haga. Igual dentro del ministerio, hermanos, sucede que se murió el pastor de la iglesia, el pastor general, y no saben los demás qué organizar, cómo hacer. Y de repente se levanta cualquier otro hermano que no ha sido llamado al ministerio a tomar lo que no le corresponde. Entonces, es necesario que dentro de lo que nosotros hagamos todos los días, tener en cuenta que debemos de tener organizada nuestra vida, nuestra familia. Y en el trabajo es similar, hermanos. Nosotros estamos trabajando y debemos de mantener nuestro trabajo al día, no tener nada atrasado, tenerlo todo al día, todo al día. ¿Por qué? Porque al final puede ser que nos despidan, puede ser que ya no nos guste ese trabajo, o puede ser que nos salió otra oportunidad, o puede ser que igual la muerte apareció. Y entonces, hermanos, tiene que estar organizado, nadie tiene que venir a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, eso se enseña en casa, eso se enseña a nuestra familia. Si ellos se dan cuenta que nosotros estamos organizando nuestras cosas, pues ellos en algún momento lo van a organizar. Mi papá, antes de morir, dejó dicho esto y lo dejó organizado. Mi mamá organizó esto y esto y esto. Son principios que se aprenden a través de las enseñanzas, pero con hacerlas, no con hablarlas. Entonces, este es un caso donde nosotros vemos que puede llegar a suceder las cosas al punto en que quieran las familias querer matarse o querer desear la muerte del familiar, todo porque no se organizó a tiempo. Entonces, eso es un momento en donde nosotros debemos de pensar, hermanos, cómo estamos nosotros con nuestra mayordomía. ¿Qué va a suceder en el momento en que nosotros no estemos en nuestra casa? ¿Quién va a tomar el control? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? En el trabajo, pues, dejarlo todo el día para que la persona que llegue venga y tome el puesto que le corresponde sin ninguna preocupación. Dentro del ministerio también decir,
pues aquí no lo vemos, pero hay otras en las congregaciones distintas, ¿verdad, hermanos? Hay alguien que lleva, por ejemplo, la tesorería y lleva todo el dinero y de repente no sabe qué pasó, si él se murió, si se fue, no saben qué pasó con el dinero, no saben si se pagó la luz, si se pagó el agua. O sea, son cosas en las que nosotros debemos de estar organizados. Cosas tan sencillas en nuestras casas, hermanos, que a veces pensamos que es bien difícil. A veces pensar en que, como le decía, la muerte es difícil para muchos de nosotros, pero la palabra nos enseña de que tenemos un tiempo para vivir, un tiempo para nacer, un tiempo para disfrutar de todo lo que el Señor nos da, pero al mismo tiempo haber un tiempo para morir. Y así como nosotros cuando tenemos a nuestro primer bebé, sobre todo, tiene el segundo, el tercero, ¿qué hacen las mamás? Le organizan una bienvenida, ¿verdad? Organizan la bienvenida, que va a ser un bebé, que va a ser una nena, entonces compran ropa de nena, que le compran la cuna. Como padres organizamos todo eso, pero saben que como padres también tenemos que organizar el día que nosotros lleguemos a partir. No solo nosotros, también nuestros hijos. Y con la misma capacidad, tal vez no alegría, pero con la misma capacidad en que recibimos a un ser cuando viene a este mundo, yo creería que si somos personas maduras y capaces, deberíamos decirle, Señor, aquí está. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo es de Él. Es bien difícil porque hablamos de sentimientos, pero el Señor tiene el control sobre nuestras vidas y Él nos puede dar la sabiduría, nos puede dar el entendimiento y nos puede dar la fortaleza para poder entender que lo que tenemos en esta tierra es exclusivamente de Él. La Biblia nos habla en Ageo donde dice que de Él es el oro y la plata cuando habla de cosas materiales. A veces nos aferramos tanto a las cosas materiales que descuidamos nuestra familia, descuidamos incluso nuestra propia vida, descuidamos la iglesia. ¿Por qué? Por las cosas materiales. Y dice, eso no es suyo, no va a ser suyo. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que el día que muramos no nos lo llevamos, sigue siendo sin ser nuestro. Y nos esforzamos tanto por decir, quiero esto, quiero lo otro, voy a tener aquello. Nos esforzamos por tener cosas materiales y a veces ni las disfrutamos cuando las tenemos. Y cuando nos vamos, alguien más lo disfruta por nosotros. Qué alegre por el que lo va a disfrutar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no disfrutamos ahora que estamos en esta tierra? ¿Por qué no disfrutamos lo que el Señor nos dio? ¿Por qué no disfrutamos estar con nuestra familia? ¿Por qué no disfrutamos decir, hoy es día del servicio y voy a ir a disfrutar? Hoy es el día en que vamos a servir al Señor y lo voy a hacer con gozo. Debemos disfrutar todo lo que el Señor nos dio. De una de otra manera, hermanos, Dios vio la capacidad que nosotros tenemos. Dios conoce la capacidad. Y lo que tenemos, dice el Señor, que somos capaces de administrar eso y más aún. Entonces, el día en que el Señor pregunte por cómo vamos, cuando pase el test de cómo va nuestra mayordomía, seguramente nos tiene que dar muchísimo más. Ah, eres capaz de eso, como el de los dones, va. Te vamos a dar 5 más porque eres capaz. ¿Por qué? Porque somos buenos administradores, hermanos. Si creemos que no tenemos la capacidad, hay que pedírsela al Señor. Si creemos que nos hace falta, dice, si alguno es falta de sabiduría, pídaselo a Dios. Entonces, hermanos, pidamos sabiduría de cómo guiar a nuestros hijos. Por eso al inicio le decía, nosotros somos, como padres, somos capaces de decirle, quiero esto, hace esto, ordena, hace y hace. Y a nosotros como adultos, ¿quién nos ordena? Hay cosas que debemos organizar y tenerlas ordenadas, hermanos. Y no nos gusta pensar en qué debemos de tener organizado, pero lo debemos de hacer, hermanos. Incluso si hay deudas dentro de la familia, decirle, mire, tengo estas deudas y esto sucede el día que ya no esté, va a suceder esto y esto. Debemos de organizar y decir qué es lo que sucede en nuestra familia. Pero como muchas veces las cosas son como tan en silencio, nadie sabe qué es lo que está pasando, no sabe si hay o no hay deuda, no sabe si hay ahorro o no hay ahorro, no saben qué pasa el día que no esté esa persona. Entonces debemos de organizarnos y entender que no vas a pasar. Y el que va a pasar va a ser Josué. Y entonces, ¿qué hizo Moisés en ese tiempo? Vino y lo tuvo como pupilo a la par de él, lo estuvo enseñando. Y el día en que Josué tuvo que tomar el cargo, hermanos, cero complicaciones. El pueblo ya sabía, el pueblo escuchaba la voz de Josué. ¿Por qué? Porque Moisés había sido un líder que sabía que iba a morir pronto y que alguien más iba a tomar su lugar y que debía dejar organizado, debía dejar planificado y debía dejar que alguien tomara el control que a él le correspondía para poder guiar a ese pueblo. Él entendió que él
lo que le había dado el Señor no iba a acabar solo cuando Él muriera, alguien más lo iba a preceder. Entonces debemos de verificar que alguien más en nuestra familia nos va a preceder. ¿Quién va a ser? Alguien más en el ministerio nos va a preceder. ¿Quién va a ser? ¿A quién le hemos estado enseñando para que el día en que no estemos pueda tomar el lugar que le corresponde? ¿Por qué? Porque le hemos estado delegando desde mucho tiempo atrás esa responsabilidad poco a poco. Entonces, el Señor nos llama a que seamos mayordomos fieles, mayordomos excelentes, que el día que digan, alguien quiera hablar de la mayordomía, el Señor diga, no tengo ni por qué preguntarle porque está al día, está bien su mayordomía. Así que, no sé si me ayudan aquí en el teclado, por favor. Efesios 5 nos dice, así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Vivan como sabios, hermanos. A veces vivimos solo por vivir el día. Nos amaneció y llegamos a dormir y a veces el día pasó en blanco, nos sentimos cansados, pensamos que no pasó nada en nuestra vida, pero la palabra nos dice, vivan como sabios, aprovechen bien cada oportunidad. Todo lo que se nos presenta cada día, hermano, debemos aprovecharlo al máximo, vivirlo al máximo, porque al final no sabemos cuánto tiempo Dios nos permite disfrutar de la bendición de estar en esta tierra. Estar aquí es una gran bendición, pero debemos de aprovechar y ser buenos administradores. Segunda de Juan 8 dice, cuiden que no se pierda el fruto de vuestro trabajo a fin de que, perdón, me hizo falta de que ustedes, pero nos habla acerca de que no perdamos el trabajo que hicimos toda nuestra vida, hermanos. ¿Por qué nos esforzamos? Por tener hijos sanos, por tener hijos educados, por tener hijos de bien, pero al momento que morimos nos descuidamos de ellos y se terminaron peleando porque no organizamos bien las cosas. Nuestro trabajo no lo hicimos tan bien como es y entonces cuando morimos, es que ella no trabajó bien, él no lo hizo bien, mal trabajo el que hizo. No decimos que cuando nosotros no estemos hablen mal de lo que hicimos. Al contrario, como hijos de Dios deben hablar del trabajo que desempeñamos todos los días y que nos recuerden como buenos administradores, como buenos mayordomos, y no porque querramos ser reconocidos, es porque le somos fieles al Señor, porque hemos entendido que el trabajo que nos dieron es para agradarle a Él. Es por agradecimiento en que nosotros lo hacemos. Así que no perdamos el fruto de nuestro trabajo día a día, hermanos. Seamos de aquellos hombres y mujeres que nos esforzamos por agradar al Señor, por hacer las cosas correctamente. Si no sabemos qué hacer, pues pidamos la guianza al Señor y decirle, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No esperemos que pasen cosas difíciles para querer tratar de ordenar nuestra vida. Desde ahorita, hermanos, empecemos a ordenar nuestra vida. Si faltan cosas por ordenar, ordenémoslas. Como le digo, no solo quiero hablarles de la familia, es también de nuestro trabajo, es también dentro de nuestro ministerio, es nuestra vida personal la que debemos de organizar todos los días y entregar cuentas al Señor de cómo estamos viviendo, de qué es lo que estamos haciendo día tras día, para que el día en que nos presentemos delante de Él, aprobados, hermanos. Así como quien dice el nombre de cada uno de nosotros, aprobado por muchas veces, hermanos. Así que no haya alguna razón por la cual nosotros no podamos presentarnos delante del Padre. Nos vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a orar y pedirle al Padre que nos ayude para poder ser esos mayordomos, esos administradores, esos tesoreros, esos padres de familia, esos trabajadores que hacen bien el trabajo, esos trabajadores que no hay tacha en nosotros, esos padres de familia que no vaya a haber tacha en nosotros, esos siervos del Señor que no vaya a haber tacha en nosotros, hermanos. No porque lo va a ver alguien más, no por nuestra familia, no pensemos en que mi jefe, en que el pastor, pensemos en que tenemos al Padre Celestial, al Rey de Reyes, que nos está supervisando día tras día. Amado Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio que tú nos das de poder ser mayordomos de lo que es tuyo. Gracias, Señor, porque no dimensionamos la capacidad que tú nos das de poder ser mayordomos.
de poder ser administradores, Padre Celestial. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por la familia que nos diste, Padre. Gracias por los hijos que tenemos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos permites poder ser de guía para con ellos, Padre Celestial. De poder guiarlos en el camino correcto. De poder enseñarles, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el ministerio que cada uno tiene, Padre. Por ser, Señor, siervos tuyos y poder escoger. Gracias por el privilegio que nos das de poder servirte, Señor. Quiero que ordenes mi camino. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre, por el que debemos de entender que debemos ser administradores fieles. Que todo, Señor, por muy pequeño o grande que sea, solo está prestado, Padre. Solo somos aquellos que administramos y queremos administrarlo correctamente, Padre Celestial. Gracias por el trabajo que cada uno de mis hermanos tiene, Padre. Por el negocio que cada uno tiene, Padre. Bendecimos su trabajo, bendecimos sus negocios. Te pido, Señor, que sean fieles cada uno de ellos. Seamos fieles en nuestro trabajo. Que seamos trabajadores excelentes. Que seamos, Señor, de aquellos que tienen excelencia en lo que hacemos día tras día. Te pido, Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno por nombre, Señor. Que nos dé sabiduría y entendimiento todos los días. Que nos permitas disfrutar de las bendiciones que tú nos das. Estamos agradecidos contigo, Doy el sacrificio a ti. Gracias, Espíritu Santo. Aquel Señor que aún está pensando cómo planificar, que pueda planificar, Señor, para bienestar de su familia. Una planificación, Señor, para el bienestar espiritual. Una planificación, Señor, donde te honre, donde te glorifique, Padre Celestial. Toma el control de nuestras vidas, Padre. Que seas tú el que controle la vida de cada uno de nosotros, Señor. Desde el amanecer hasta el anochecer, Señor, que nuestros pensamientos estén puestos en ti. Que hagamos, Padre, todos los días tu voluntad, Señor. Que sea tu voluntad la que cada uno realice todos los días de nuestra vida, Padre Celestial. Muchas gracias por las bendiciones. Gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de cada bendición. Y aquel que aún no disfruta lo que tú le has dado, Señor, dale entendimiento para disfrutar cada una de las bendiciones, de disfrutar de su familia, disfrutar, Señor, de servirte, el disfrutar de su trabajo, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Bendecimos a cada familia por nombre, Padre. Que cada familia sea un fiel administrador. Que cada familia administre correctamente todas las bendiciones que tú le das, Padre. Bendecimos por nombre cada familia representada en esta noche, Padre Celestial. Y aquellas familias, Señor, que no pudieron estar, las bendecimos, Padre. Declaramos, Señor, que las familias de esta iglesia son fieles administradores, Padre Celestial. Bendecimos el trabajo de cada uno de tus hijos, Padre. Los negocios de tus hijos los bendecimos, Padre Celestial. Todo lo que realicen tus hijos, Señor, que sea de bendición y de prosperidad, Padre de la gloria.
Llévanos con paz y con bendición en nuestros hogares. Que el día de mañana, Señor, sea un día de bendición si tú así lo permites, Padre Celestial. Que cada uno, Señor, pueda desarrollar fielmente su trabajo. Y aquel, Señor, que no ha podido lograr en una semana todo lo que había propuesto, permite tú, Señor, que lo pueda hacer el día de mañana. Que la bendición sobreabundante tuya, Señor, la pueda ver, Padre Celestial. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Padre Celestial. Líbranos, Señor, de todo mal, de todo accidente, Padre. Y permítenos, Señor, disfrutar cada día de las bendiciones que tú nos das, Señor. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor, les mandamos una palabra de sanidad, una palabra de bendición, una palabra de paz, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, mi buen Dios. Muchas gracias, Padre. Que el Señor les bendiga a cada uno por de la que dicen, estación de la que nadie se mejor está desechada. Por esa nadie se preocupa. Jehová levanta espada en favor de nosotros, hermano, y en favor de tu familia. Esa es la promesa, la puerta de la promesa, hermano. Inicia con decir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.